Bienvenidos, estamos iniciando Agenda Económica, edición PM. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Revisamos los temas importantes de la jornada en este día martes 15 de marzo. Vamos a partir hablando de un nuevo retiro de fondos previsionales, un tema que parecía ya en el olvido, ha cobrado forma en los primeros días de trabajo legislativo porque diputados han presentado este proyecto de un quinto retiro de fondos previsionales. Recordemos que el cuarto se rechazó. Este sería la quinta iniciativa entonces presentada, materializada ya en un proyecto de ley que ha presentado el diputado René Alinco, diputado independiente, y que lo que busca es lo mismo que los retiros anteriores, sacar o permitir sacar el 10% de los ahorros previsionales de los chilenos y de esa forma enfrentar lo que el diputado Alinco ha definido como una situación económica compleja, producto de la pandemia y de los estragos económicos que esta ha causado. Hay que ir en ayuda de los chilenos, es lo que ha dicho el diputado René Alinco. Escuchemos qué fue lo que dijo para justificar esta iniciativa. Este proyecto no es el mismo que los anteriores, es similar. La causa es la misma, las necesidades que tiene el pueblo chileno. Dos diferencias claves. Se incluye, una vez más, a los trabajadores que están en renta vitalicia y también se incluye a los pensionados o a los familiares de las víctimas de la dictadura. Proponemos el 10% o su totalidad y recordar que los retiros son voluntarios. Bien, retiros voluntarios, dice el diputado René Alinco, pero de todas maneras, a pesar de las características que describía, el gobierno ya le dio un portazo a esta iniciativa. Lo hizo el propio presidente Gabriel Boric, quien aseguró en conversación con Canal 13 que no podemos seguir diciéndole a los trabajadores y trabajadoras que paguen la crisis con sus propios ahorros, dice. Tenemos que incentivar el ahorro, claro, porque hay una reforma previsional en curso, o la que va a presentar el gobierno más bien, que tramitará esta administración. Tenemos una situación de inflación que un nuevo retiro solo potenciaría, dice Gabriel Boric, y por lo tanto haría más pobres a las personas. Un nuevo retiro sería un espejismo, asegura el presidente de la República. Por último, en este extracto de esa conversación, dice: tengo una posición que es muy clara, jamás lo prometí en campaña y en mi rol como presidente decir cosas que a veces son impopulares. No da la razón a todo lo que se pide por redes sociales, dice, a pesar de que en su momento sí apoyó los retiros anteriores el candidato, cuando era candidato el entonces diputado Gabriel Boric. Giorgio Jackson, el ministro secretario general de la presidencia, también profundizó en este punto. La realidad es que nosotros estamos trabajando para que primero todas las personas, sobre todo las mujeres que han perdido mucho terreno en materia laboral, puedan tener y recuperar esos empleos, y también poder focalizar nuestros esfuerzos en cambiar el sistema de pensiones para que los trabajadores y trabajadoras no tengan que salvarse con sus propios recursos. Vamos a ir a otro tema, pero recién revisábamos que el presidente Boric planteaba un escenario de inflación que es una amenaza para la economía nacional. Bueno, hay algunos productos que están subiendo con mucha fuerza, los combustibles entre ellos, y en particular la parafina, que ha ido subiendo con particular velocidad. Ya supera los 1.000 litros los 1.000 pesos, digo, por litro en varias comunas de la capital, pero las proyecciones son que podrían llegar incluso hasta los 1.400 pesos, debido a diversos factores que están influyendo en el precio de los combustibles en Chile. Revisemos detalles en la siguiente nota. Este es otro de los daños colaterales que está produciendo la guerra en el este de Europa. El aumento del precio del petróleo ha generado que sus derivados, como la parafina, también suban. Me afecta mucho. Yo vivo con una adulta mayor y con niños, y la parafina es nuestro único medio. Y la verdad es que sería deschavetado. Las cosas siguen subiendo, no vamos a poder tener ya estufa, ni parafina, ni a gas. Un escenario poco alentador, tomando en cuenta que en pocos días inicia el otoño y en zonas como la precordillera las mañanas y las noches comienzan a sentirse más heladas. En la región metropolitana este combustible ha sobrepasado la barrera de los 1.000 pesos por litro en varias comunas, siendo la más cara la ubicada en la comuna del Bosque, 1.097 pesos el litro. La parafina no tiene impuesto específico, por lo cual no puede estar incluida dentro del MEPCO. Es bastante probable que el precio de la parafina siga subiendo los próximos meses. Los vecinos de La Pintana enfrentan un panorama similar. Tienen la segunda más cara de la capital con 1.041 pesos el litro. Y asimismo ocurre en Recoleta, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda y más, donde los valores figuran elevados, y eso que ni siquiera ha llegado el otoño. A pesar de que justo esta última semana se ha observado una caída importante en el precio internacional del petróleo. Pero dado que la gasolina
la parafina, el gas natural, son todos derivados del petróleo, entonces la correlación entre los precios de ambos commodities es muy alta. La guerra entre Rusia y Ucrania ha impulsado al alza el precio del petróleo y mientras dure el conflicto y continúe la volatilidad, el costo de este combustible seguirá subiendo. Para que se haga una idea, en 2021 la parafina promedió 700 pesos el litro y solo en lo que va de 2022 ha subido 300 pesos. Que el precio del petróleo se ha duplicado con respecto al año anterior. En marzo del año pasado estaba en $60 el barril y ahora alcanzó a estar por sobre los 120. Para mitigar en algo estas alzas, los expertos sugieren reactivar el Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles, que es distinto al MEPCO, con el que se podrían disponer de $5 millones para subsidiar el valor. Y cuánto sea la amortiguación que haga sobre la parafina dependerá de cuánto discrecionalmente lo manipule la autoridad. En el sitio web parafinaenlinea.cl puede comparar los precios antes de ir a comprar y así cuidar el bolsillo para el crudo invierno que se viene. Finalmente, la administración de Gabriel Boric solicitó la renuncia del actual director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. En su reemplazo asumirá el economista Hernán Frigolet, quien llegará al cargo el próximo 1 de abril. Si bien a Barraza le quedaban 2 años en el cargo, su gestión ha sido cuestionada, entre otras cosas por no querellarse en causas ligadas a financiamiento irregular de la política, como el caso SQM. En cuanto a la trayectoria de Frigolet, el economista fue tesorero general de la República entre 2014 y 2018, además de trabajar en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central entre 1986 y 1999. Cambiamos de tema para hablar de minería porque en CNN Chile conversamos en Noticias Express con la ministra del ramo, Marcela Hernando, y abordamos algunos de los temas importantes para su cartera. En un año en el que se discutirán, entre otras cosas, y en distintos espacios también, proyectos que afectan directamente a esta industria, como la posibilidad de una nacionalización en la nueva Constitución o el royalty minero. Bueno, sobre este último punto en particular, la ministra Hernando aseguró que es necesario generar certezas con una mirada de más largo plazo, un tema que ya ha abordado con los representantes del gremio. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de conversar con algunas de las grandes empresas mineras privadas de Chile y ellos entienden que a nivel internacional existen alzas de impuestos y no les parece que sea tan irracional. Lo que hay que establecer es una escala, obviamente, con respecto de la incerteza que producía el tema de las expropiaciones y eso ha ido calmando. No hay un ánimo expropiatorio por parte del presidente Boric. Ese es un tema que se está tratando en la Convención Constituyente. Tiene todavía mucho camino que recorrer. No es un tema que a nosotros hoy día nos angustia. Y entiendo que no tiene por qué angustiarle a la industria. Bien, nos vamos a ir a una pausa y al regreso seguiremos hablando de minería. Estaremos en conversación con el vicepresidente de Finanzas de SQM analizando los resultados conocidos hace poco por parte de la minera no metálica y también las proyecciones para este año. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y en este segundo bloque, en un contexto donde las empresas chilenas están entregando resultados del año 2021, queremos profundizar en una de ellas, en lo que está ocurriendo con SQM en particular, que ha reportado utilidades por más de $585 millones en el año 2021, lo que supone un repunte bien fuerte respecto al 2020. Vamos a conversar de este tema, de los resultados, de las proyecciones también para este 2022. Estamos en contacto con Gerardo Illanes, vicepresidente de Finanzas de SQM. Bienvenido, Gerardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Gerardo, bueno, reportaron estas utilidades que son mucho más que las que alcanzaron en 2020. Son 164 millones en comparación a poco más de $585 millones. ¿A qué se atribuye fundamentalmente este buen resultado, Gerardo? Mira, la verdad es que a varias cosas. Nosotros tenemos 5 líneas de negocio y cada una de estas líneas de negocio tuvo un súper buen desempeño el año 2021.
Por ejemplo, el mercado del yodo se recuperó fuertemente del pic de la pandemia que vimos el año 2020, en donde los volúmenes crecieron de manera significativa y eso obviamente tuvo un impacto muy positivo en nuestros resultados. Por otro lado, el litio tuvo un crecimiento como mercado que fue tremendamente alto. El mercado creció más de un 50, casi un 55%, y eso empujó. La demanda en el mercado creció en torno a un 55% y eso nos permitió aumentar nuestros volúmenes de manera significativa y también hubo un reflejo en los precios que fueron positivos y nuestras otras líneas de negocio de fertilizantes también tuvieron un desempeño positivo el año pasado. Ajá. ¿Cumplieron con las metas de producción 2021 entonces, Gerardo? Sí, el equipo de operaciones hizo un tremendo trabajo en todas nuestras faenas, logrando metas de producción por sobre nuestro presupuesto. Con costos bajo control, con todas las presiones inflacionarias que hay, y lo más importante de todo en estos días, enfrentando los desafíos de sustentabilidad que estamos tratando de lograr, reduciendo nuestra huella en cada uno de nuestros procesos productivos. Así que sí, fue un muy buen año. Gerardo, ahora son buenos resultados incluso si se comparan con el 2019. Te lo pregunto porque el 2020 también fue un año excepcional producto de la pandemia. Sí, son buenos resultados en comparación al 2019, son resultados que nos dejan bien contentos, insisto, porque el mercado estuvo bastante bien, pero también porque el equipo interno entre SQM pudo responder y de alguna forma estamos ahora viendo resultados de inversiones que se han hecho durante varios años, tanto inversiones financieras desde el punto de vista de la construcción de plantas, pero también inversión en desarrollo de tecnología, en desarrollo de nuevos procesos, que nos permiten al final de cuentas producir productos de mayor valor agregado que la mayoría de nuestros competidores en las distintas líneas de negocio en donde trabajamos, y eso nos permite al final de cuentas, cuando las oportunidades del mercado las entrega, poder capturarlas. Sí. Gerardo, ¿qué porcentaje de del margen bruto de SQM representa el litio? Te lo pregunto porque tú hablabas de varias líneas de negocio y es bueno ir dimensionando también cuáles son las que pesan más dentro del negocio de SQM. Bueno, hoy día ese porcentaje es más o menos en torno a un 40%. Hoy día me refiero a fines del año 2021, que fueron los números que publicamos hace algunos días. Pero es importante recordar que los distintos productos que vendemos se mueven en ciclo, ¿ya? Y hace no mucho tiempo atrás representaba un 9% de nuestro margen bruto. Hoy día representa un 40%. En el futuro representará un porcentaje distinto y va a depender no solo de la dinámica que ocurre en el mercado del litio, sino que la dinámica que ocurre en el mercado del yodo, el mercado de nitrato potasio, nitrato sodio y cloruro potasio. Te lo pregunto porque hay un debate hoy día bien importante respecto al litio y al futuro de los minerales en Chile y se asocia inmediatamente a SQM con el litio solamente, pero también hay otras líneas de negocio. Por eso era bueno dimensionar en el fondo cuál es el peso que tiene. Sí, claro, el litio para nosotros, como te comentaba, el año pasado representó un 40%, un porcentaje obviamente relevante, pero el litio dentro de Chile como economía y como industria minera es bastante menor, inclusive, o sea, bastante menor al cobre evidentemente, pero bastante menor a muchas otras exportaciones que de repente generan menos ruido. Sí. Lo que es interesante al final de cuentas en el mercado del litio es el crecimiento que tiene, las bases que impulsan ese crecimiento, que es una nueva tecnología, que son los autos eléctricos, y el valor agregado que agregamos nosotros en Chile, en nuestra planta química que tenemos cerca de la ciudad de Antofagasta, en donde nos permite producir el producto de más alta calidad en el mundo, y eso lo hacemos acá en Chile. Entonces, eso es lo que al final de cuentas genera mucha tensión y hay justas razones para eso. Sí. Gerardo, ustedes han anunciado un plan de inversión ambicioso, entiendo, del orden de los $900 millones para este año 2022. ¿Dónde se concentran esas inversiones fundamentalmente? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Y cuál es la meta en términos de producción para este año? Esos $900 millones de inversión para este año se enmarcan dentro de un plan de expansión 2021-2024, donde esperamos invertir en torno a 2.25 billones o 2.250 millones de dólares, en donde esperamos, uno, ampliar nuestra capacidad de producción en litio, que teníamos hace poco tiempo una capacidad de 48.000 toneladas, la cual pudimos ampliar a 70.000 toneladas, después ampliarla a 120, que fue la capacidad que logramos a fines del año pasado, 180, que es la capacidad que esperamos lograr en un par de meses más, y 210.000 toneladas de carbonato de litio que esperamos lograr
a principios del próximo año. Al mismo tiempo hemos aumentado significativamente nuestra capacidad de hidróxido de litio para llegar a 40.000 toneladas. Junto con eso, y el principal desafío que tenemos en la ampliación de capacidad de litio, hemos reducido de manera significativa nuestra extracción de salmuera. Entonces, mientras estamos aumentando nuestra capacidad, estamos disminuyendo nuestra huella en la operación que estamos realizando, lo cual es un tremendo desafío y requiere estas inversiones. Por sobre eso, estamos desarrollando un proyecto de litio súper interesante en Australia, en la zona de Western Australia, con excelentes socios australianos, en donde esperamos producir también allá 50.000 toneladas de hidróxido de litio en una primera etapa y poder después crecer más allá. Y aparte, en el negocio del yodo y del nitrato de potasio estamos aumentando capacidad para poder responder a lo que viene del mercado. Gerardo, ¿esos planes de inversión están sujetos al ambiente político acá en Chile, en particular los que tengan que ver con nuestro país, por supuesto, no los de Australia? Te lo pregunto porque en la convención se discute hoy día un proceso o una norma para nacionalizar los recursos mineros y por otra parte en el Congreso hay en trámite un proyecto de royalty. Nosotros estamos expandiendo la capacidad de producción que tenemos en Chile, principalmente porque el mercado lo necesita. La demanda que te comentaba con respecto al litio requiere que los distintos actores en la industria produzcamos más de una forma mucho más sustentable. Por eso nuestro objetivo es aumentar nuestra capacidad mientras bajamos nuestra fracción de salmuera. Nosotros somos el player de la más baja huella de carbono del mundo, y nuestro objetivo es ser carbono neutral en el 2030, que es a la vuelta de la esquina. Entonces, estamos concentrados en aumentos de capacidad que nos permitan, como te digo, poder abastecer el mercado de los productos que se necesitan de una manera sustentable. Entonces, ese ha sido nuestro foco en este momento. De acuerdo, pero hay un debate que está como contexto político. Me imagino que las inversiones dependerán, por ejemplo, o podrían cambiar si es que un royalty establece una tasa mucho más alta que la que existe hoy día, ¿o no? Nosotros hoy día operamos en el negocio del litio a través de una alianza público-privada que tenemos con Corfo, alianza que lleva más de 25 años, que ha sido tremendamente exitosa, que implica que SQM hace toda la inversión financiera, toda la inversión en estudios, en desarrollo de tecnología, toma todos los riesgos de operación, todos los riesgos comerciales, y al final de cuentas el Estado de Chile, a través de la Corfo y a través de impuestos, se lleva aproximadamente un 60% del margen que genera el negocio del litio. Esta discusión de un royalty o de cambio de las condiciones son partes de discusiones que ocurren en los distintos países en los que las empresas mineras operan, pero nosotros en este momento ya tenemos una operación muy exitosa en esta alianza público-privada con la Corfo, y esperamos seguir. Y, o sea, ¿estos planes de inversión no estarían sujetos, por ejemplo, a que la Constitución estableciera una nacionalización de los recursos? Como en los términos que se está planteando en el debate hoy día, a eso me refiero. Nosotros estamos trabajando hoy día en estas expansiones, obviamente, y entendemos que existe toda una discusión constitucional y es muy relevante, y eso obviamente esperamos que vaya disipándose hacia adelante, pero nuestro foco hoy día es no enfocarnos en esa incertidumbre, sino que enfocarnos en los desafíos que tenemos para poder responder a los mercados en los que participamos. Gerardo, y ustedes pensando en el tamaño que tiene el mercado, los desafíos que usted ha descrito respecto a la oferta y a la demanda a nivel global, ¿ven como una amenaza o una oportunidad la eventual creación de una empresa nacional del litio? Como conversábamos antes, el mercado está creciendo tremendamente y ese gran crecimiento requiere de mucha mayor capacidad de todo el mundo. Al final de cuentas, esta es una revolución tecnológica para cambiar de autos a combustión interna, tremendamente contaminantes en algunos casos, a autos eléctricos, para un futuro, al final de cuentas, mucho más verde de la movilidad mundial. Y para eso se requiere que actores como nosotros, nuestros competidores y muchos otros participen de esta industria. Si el Estado de Chile quiere participar a través de la creación de una empresa nacional del litio, creemos que es fantástico al final de cuentas. Se necesitan más actores, se necesita más tecnología, se necesita más valor agregado, se necesita traer ideas, se necesita hacerlo de una forma más sustentable, y en ese sentido creemos que es positivo. ¿Y no condiciona eso la asignación de nuevas cuotas, por ejemplo? El último proceso, si bien ustedes no se las adjudicaron y fueron otras empresas las que entraron en ese proceso que convocó el gobierno anterior, sí generó mucho ruido político.
Sí, generó ruido, pero si es que se crea una empresa de litio, obviamente va a ver vamos a tener que ver todos y conocer cuál es el foco y cuál va a ser las principales funciones que va a tener esa entidad. Al final de cuentas, a nosotros lo que nos interesa es que haya más actores que participen de este negocio, de esta industria y de esta revolución. Y en ese sentido, el que el Estado de Chile le ponga más foco creo que es positivo. ¿Y por qué no se adjudicaron esa licitación, Gerardo? Hubo ofertas que fueron superiores a las nuestras. ¿Usted cree que solo obedece a eso? ¿No hay otra consideración de otra naturaleza política, por ejemplo? Según tengo entendido yo, las ofertas que se adjudicaron las cuotas eran bastante superiores a las nuestras. Me imagino que es un criterio razonable como para que sean asignadas. Ajá. Gerardo, y redondeando en este tema, en ese contexto político que envuelve hoy día la actividad minera y en particular al litio, ¿usted cree que hay un daño a la reputación de SQM asociado a lo que ha ocurrido en los últimos años con la investigación de financiamiento irregular de la política en nuestro país? Recordemos que SQM en Estados Unidos reconoció pagos indebidos, así lo llamó, y pagó una multa por más de 15 millones de dólares. ¿Hay un daño reputacional que puede haber afectado en algún momento el negocio o la reputación de la compañía? Nosotros en el pasado cometimos errores. Y hemos cambiado mucho como compañía, hemos hecho muchos cambios en la forma de trabajar, en asegurarnos al final de cuentas de tener un programa de cumplimiento de estándar mundial. Nos aseguramos de poder operar de la forma más sustentable, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino que desde el punto de vista de todo lo que hacemos. Y en ese contexto es que para nosotros ya estamos mirando con muchas ganas y entusiasmo el futuro que se viene para la compañía, los desafíos que tenemos hacia adelante, y el pasado aprender de ello, recordarlo y tenerlo presente para no cometer errores de ese tipo en el futuro. Gerardo, gracias por conversar con nosotros en CNN, muy amable. Muchas gracias. Chao, chao. Estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones acá en CNN Chile. Nos reencontramos mañana. Chao.